La pieza que estoy presentando en la Bienal es Retiro, que es una pieza que yo desarrollé en colaboración con mi madre, Gloria. Y pues la pieza comenzó el proceso de trabajo a partir de la muerte de mi abuela. Cuando mi abuela muere, yo decido regresar a casa de mi mamá, un poco a ayudarla a ella a pues manejar o bregar con esta pérdida, ¿no? Que hasta cierto punto era la pérdida de su origen, ¿no? De su madre. Y en ese proceso de duelo de ella y acompañándola a ella, yo comienzo a entrevistarla y hacerle preguntas que tienen que ver más con su proceso de envejecimiento, con su proceso de duelo, pero también con sus memorias de su juventud y también su visión al futuro. Pues en mi película de mi vida, pues yo no pensaba de que eso iba a suceder, que iba a tener un final triste. Y a mí me interesaba mucho conocer a mi madre, no como mi madre, sino poder imaginármela a ella como un ser humano, ¿no? Como otra mujer. Como otra mujer que hasta cierto punto pues nació en el mismo contexto sociopolítico de Puerto Rico, pero casi 3 generaciones antes que yo. ¿Tiene algo que ver conmigo eso, ese comentario? Bueno, porque eventualmente tú te pareces a mí. Lo único que tú eres un alma más libre. No estás sujeta a los convencionalismos. Y pues a partir de esas entrevistas yo le propuse a ella trabajar estas memorias a partir de la ficción. Y yo le dije, ok, vamos a elegir un momento de tu vida, de todas estas entrevistas que ya yo te he hecho, y vamos a escribir un libreto, ¿no? Y vamos a escribir este libreto, pero dándote libertad poética, ¿no? Libertad de tú coger la realidad y ficcionalizarla o cambiar el desenlace, ¿no? De lo que sucedió, el desenlace de la historia. Así que luego de varios meses de trabajar juntas y pensar juntas y de proponerle a ella dirigir este cortometraje, ella me pide que yo actúe como ella en la película. Que eso cambió todo el proceso, cambió el marco conceptual de la pieza, porque yo nunca pensé que la pieza iba a ser una pieza de 3 canales que se iba a llamar Retiro. Yo pensé que era esta pieza que mi mamá estaba dirigiendo, que yo hasta cierto punto la estaba acompañando y que de ahí nos iba a llevar a otro lugar. Pero yo creo que el momento que ella me pide que yo actúe como ella, lo cual fue una conversación muy larga porque yo no quería hacerlo, cambió la dinámica, ¿no? Porque se volvió ya pues un proceso de acompañamiento, pero también de yo cómo acceder a contar su historia e interpretarla a ella. Y luego, pues la película de Retiro se convirtió en esta película, es como una película dentro de una película, ¿no? Esta película que mi mamá dirigió, donde yo actúo como ella, pero también yo observando este proceso de mi mamá, dirigiendo esta película y pensando en la historia y pensando en la ficción. Y yo diría que pues otra parte del proceso fue un largo proceso de edición, porque durante el momento de nosotras o el tiempo de nosotras trabajar en esta película, sucedieron periféricamente varios momentos o varios eventos cruciales en la historia de Puerto Rico, ¿no? Sucede el huracán María, sucede el establecimiento de promesas, suceden las protestas del 2019 y todo eso hasta cierto punto estuvo en la periferia. Y aunque no está presente en la pieza, está presente en el tiempo que nos tomó hacerla, ¿no? Y pues un poco hablando de cómo esta pieza cae dentro del contexto de mi obra, pues Retiro es una pieza que es una película multicanal. Yo trabajo a partir del teatro y también trabajo el video, pero trabajo el video a partir de la instalación. Y para mí la instalación o el espacio de video instalación es una manera de escenificar el cine. Así que para mí Retiro es como un intento en pensar en cómo una película se escenifica, ¿no? Y cómo tú creas un espacio para el espectador que sea visceral, ¿no? Que sea inmersivo. Pero también Retiro, yo creo que dentro de mi práctica cae en una serie de piezas que cuestionan la relación entre la ficción y la realidad, que tratan de mirar a la historia hasta cierto punto también como un teatro, ¿no? Y mucho de mi trabajo es a partir de colaboraciones con otras personas
que no se consideran artistas, pero que son artistas porque lo son, buscando espacios para llenar estos huecos de memoria a partir de las ficciones. Y para mí, Retiro ejemplifica eso de una manera u otra, ¿no? Y pues es un trabajo familiar hasta cierto punto, así que es una manera de nosotras también observar los huecos en la línea matrilineal, ¿no?, de nuestra familia.